Bueno, vamos a acabar esta sesión 6 de trabajo restaurando la copia de seguridad que realizamos de nuestro sitio web local con nuestro WAM server, con nuestro servidor local de nuestro sitio Joomla. Para ello vamos a ver desde el directorio www donde están todos los ficheros, y acordaros que en nuestro fichero .zip generado en la copia de datos está guardada esta información junto a la información de la base de datos de Joomla, ambas cosas. Hicimos el respaldo de las dos cosas. Bueno, imaginemos pues que por algún motivo o la base de datos se corrompe, o sea, deja de funcionar bien, o alguno de estos ficheros sufre algún problema, y eso puede deberse pues a que nuestro servidor tenga algún problema y entonces a que deje de funcionar. Puede deberse también a que algún hacker, algún chico malo decida fastidiarnos y jugar un poco con nuestro sitio web. Puede deberse a que hayamos realizado alguna modificación manual mientras estamos modificando algún fichero a nivel de programación. Tenemos las posibilidades para hacerlo. Puede deberse también que hayamos instalado una extensión que funcione bien con el resto de configuraciones de nuestro sitio web, y entonces podemos volver al estado anterior antes de utilizar esa extensión. O puede ser a que cometamos un error como el que voy a cometer ahora mismo yo, de cargarme los ficheros por accidente. Fijaros que si esto sucede, pues si nosotros hemos vaciado el directorio raíz de nuestro servidor y accedemos al localhost, fijaros que ya no tenemos nada de nuestra instalación, y lo mismo en la parte de la administración, no tenemos nada. Bueno, entonces en estos casos es cuando tenemos que realizar la restauración de la copia de seguridad. Previamente me he copiado el ficherito a otro directorio, y en ese directorio me he dado un respaldo TXT, un blog de notas, donde incluye que es la copia de seguridad que he realizado, que es de esta manera. Pero aquí tenemos fecha 16 de febrero del 2011. Hemos realizado la primera copia y el texto por el cual incluido por el cual he realizado la copia de seguridad. Me gusta hacerlo así, descargármelo y tenerlos en un directorio y un fichero donde tengo la relación de todos las copias, todos los respaldos que tengo del sitio. Bueno, pues lo que vamos a hacer va a ser copiar este fichero, lo vamos a copiar al directorio www, lo vamos a pegar y lo vamos a descomprimir. Fichero .zip. Lo voy a extraer directamente en el directorio www. Fijaros que lo que me va a hacer va a ser, ya ha comenzado a restaurarme las distintas carpetas y ficheros guardados en la copia de seguridad. El Akiva Backup incluye, además de los ficheros que teníamos en nuestro directorio, incluye de nuevo un proceso de instalación como el que realizamos cuando instalamos por primera vez Joomla. Entonces ya veremos que cuando termine, lo que vamos a hacer va a ser acceder a nuestra localhost y nos va a salir un proceso de restauración similar al que realizamos cuando hicimos la primera instalación. Ya está a punto de terminar. Cuando eso suceda, que es ya, podemos eliminar el fichero .zip, lo podemos eliminar de aquí y accedemos al localhost. Y entonces vamos a entrar en un proceso, en un instalador del propio Akiva Backup, que me va a permitir restaurar la copia de seguridad.
Bueno, la primera pantalla que nos muestra es para que hagamos una comprobación de si el servidor tiene los requisitos adecuados. En nuestro caso, como lo estamos instalando de nuevo en local y ya hicimos todas las comprobaciones en la instalación, es correcto todo, veis que está todo en verde. Y los directorios, como estamos en Windows, no tenemos problemas de permisos para escribir en ellos. Cuando realicemos una instalación en un servidor Linux, entonces sí que tendremos que tener en cuenta que tengan los permisos adecuados para poder trabajar con ellos. Pulsamos en siguiente y entonces nos va a pedir información sobre la base de datos. La base de datos que vamos a utilizar, podemos utilizar el formato de acceder a la base de datos MySQL o MySQL. Vamos a elegir MySQL. Nos vamos a ir al PHP MyAdmin para gestionar la base de datos donde vamos a realizar la nueva instalación. Si os acordáis de la instalación, nosotros teníamos creada la instalación en una base de datos que se llama Joomla 1522. Podríamos restaurarlo sobre esa misma base de datos, pero vamos a crear una nueva, Joomla 1522 final, ¿vale? El cotejamiento UTF-8 general CI, y en local tenemos un usuario que se llama root, R-O-O-T, y no tenemos contraseña puesto. En el servidor de producción hay que poner otro usuario y otra contraseña. Pues simplemente le decimos crear. Nos crea la base de datos Joomla 1522 final, y con esa acción nos vamos a completar el resto de parámetros. Entonces nos dice que el servidor local va a ser localhost, el nombre del servidor local va a ser localhost igual, el nombre de usuario va a ser root, R-O-O-T, password ninguno, el nombre de la base de datos va a ser Joomla 1522 final. ¿De acuerdo? En opciones avanzadas me dice que no va a ser nuestro caso. Si existen las tablas, ¿qué hago con ellas? Si las elimino o hago una copia. Y me permite cambiar el prefijo de la base de datos. Por defecto en Joomla se suele añadir al nombre de la base de datos el prefijo host-bajo. Esto lo podemos cambiar porque así mejoraremos la seguridad. Imaginaros que algún chico malo de nuevo quiere fastidiarnos, y si dejamos estos prefijos por defecto, pues se lo ponemos más fácil. Podríamos cambiarlo a ham-bajo o a lo que quisiéramos -bajo. Afinando, esto lo podemos dejar por defecto, es correcto. Le damos a siguiente, y ahora nos restaura la base de datos. Nos dice que 100% completado, ok. Le damos a siguiente y ahora viene la información del sitio. Estos campos los rellena con la información que tiene en la propia copia de seguridad. El nombre del sitio, la dirección de correo del sitio, quién envía, a nombre de quién se envían los correos, la URL del sitio. Si ya fuera nuestro sitio definitivo, ya le podríamos poner al tomate la URL del sitio directamente. Esto lo podemos dejar también así. No necesitamos el FTP. Ya os comenté que en los servidores actuales no es necesario para trabajar con Joomla activar la capa FTP. El nombre del usuario admin, la contraseña teníamos Joomla 1522, la dejamos como es, su dirección de correo @correo.es, que pusimos de ejemplo, y nos dice cuál es la ruta donde lo va a instalar, y cuáles son los directorios para archivos temporales y para archivos de log. Estos son archivos que recopilan información sobre el funcionamiento de nuestro sistema y que bueno, los guardamos en ese directorio. Le damos a siguiente. Me comenta que hay que borrar el directorio installation, que lo haga manualmente o que dé aquí, y me lo hace por mí.
y ya va a redireccionarme al localhost. Ya hemos restaurado nuestro localhost. Veamos si funciona bien, que nos funcionan los enlaces. Ya tenemos la parte pública y en la parte de la administración podemos ponerle el usuario y la contraseña, la misma porque no la hemos modificado, Joomla 1522. Ya veis que accedemos a la parte de la administración y todo parece funcionar correctamente. De acuerdo, si os dais cuenta, pues lo que hemos hecho ha sido subir a nuestro directorio www el fichero con la extensión .zip, donde teníamos la copia de seguridad, tanto de los ficheros del sitio como de los datos de la base de datos. Hemos descomprimido, hemos ido al localhost y nos ha parecido un proceso similar a la instalación de Joomla, en este caso la restauración del sistema. Hemos seguido los pasos y ya tenemos nuestro Joomla perfectamente restaurado y funcionando. Una parte que nos comenté en el video tutorial anterior, y por completar, es fijaros que el propio Akiva Backup nos ha puesto aquí un icono nuevo que nos indica que la copia de seguridad está al día, y cuando nos metimos en las configuraciones del componente y os comenté que podíamos excluir ficheros y directorios, fijaros que ya tenemos unos directorios que están excluidos de la copia de seguridad. Esos directorios son el directorio caché, que ya hablaremos sobre la caché, pero eso va a permitir que las páginas se sirvan con mayor velocidad a nuestros usuarios. Ya hablaremos de la caché, el tema importante para mejorar la velocidad de servir nuestras páginas a los usuarios. Un directorio de logs, que lo acabamos de ver. Este directorio es donde se va a guardar información relativa al funcionamiento de nuestro sitio, y el directorio de archivos temporales, veis que ya están excluidos de la copia de seguridad. Bueno, pues con esto yo creo que ya hemos visto cuál es este proceso de restaurar una copia de seguridad, proceso que también nos servirá para migrar o para exportar nuestro sitio desde el servidor local al servidor de producción que contratemos con una empresa de hosting externo.